El novio observaba en silencio cómo su madre hurgaba en mi bolso, sacando dinero y tarjetas bancarias. Cuando me indigné, ella me ladró: cállate y no te metas. Este dinero lo necesito yo más, y tú lo gastarás en tonterías. Después de eso salió corriendo del apartamento, aunque no llegó muy lejos. El karma la alcanzó de inmediato. Y antes de comenzar, les pido que den me gusta y se suscriban al canal. Gracias y que disfruten de la escucha. Sira se enteró de que su vida se estaba derrumbando un martes cualquiera, cuando por casualidad escuchó una conversación que no debía haber oído. Regresó del trabajo antes de lo habitual. El jefe la dejó ir por una migraña que desde la mañana le oprimía las sienes, como si le apretaran la cabeza en un tornillo de banco. Sira abrió la puerta en silencio con su propia llave, se quitó los zapatos en el recibidor y ya iba a llamar a Bruno cuando oyó voces provenientes de la cocina. Hablaban dos personas: Bruno y su madre, Erna. Sira se quedó paralizada junto al perchero, apoyando la espalda contra la pared. Algo en las entonaciones la hizo no delatar su presencia. Algo inquietante, incorrecto. Tienes que actuar con más decisión. La voz de su futura suegra sonaba autoritaria y exigente. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir demorándote? La boda es en 3 semanas y tú aún no has hecho nada en serio. Lo estoy intentando, respondió Bruno en voz baja, casi con culpa. Pero ella no es tonta. Se dará cuenta enseguida si empiezo a presionarla demasiado. No la presiones. Actúa con inteligencia. Para empezar, averigua exactamente cuánto dinero tiene en las cuentas. Luego decidiremos cómo es mejor arreglar todo esto. Sira sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se agarró al borde del armario para no caerse ni delatarse. Mamá, pero esto es como. Bruno dudó. ¿Cómo qué? Erna alzó bruscamente la voz. Yo te crié sola, hice todo por ti. ¿Y ahora vas a casarte con esa advenediza y yo qué, me quedo al margen? Ella gana 3 veces más que tú. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que ella mandará. Decidirá a dónde ir de vacaciones, qué coche comprar, dónde vivir. Y tú asentirás y estarás de acuerdo como un muñeco. Sira no es así. Ninguna lo es, hasta que obtiene el poder real. Y el dinero es poder, Bruno. Recuérdalo para siempre. Sira cerró los ojos. La migraña que 5 minutos antes le parecía insoportable pasó de repente a un segundo plano. Apareció un dolor más profundo, en algún lugar del pecho, donde hasta hacía poco vivía la seguridad de que había encontrado su amor, a su persona. Se quedó en el recibidor unos 10 minutos más, escuchando cómo su futura suegra instruía a su prometido, cómo sonsacar información sobre las cuentas, cómo proponer sin levantar sospechas unir las finanzas, cómo convencer a Sira de poner el apartamento a nombre de los dos justo después de la boda. El apartamento que Sira había comprado sola. Con el dinero que ahorró durante 7 años trabajando como economista en una gran empresa constructora. El apartamento en el que dejó vivir a Bruno hacía medio año, porque lo amaba y creía que eran una verdadera familia. Cuando la conversación en la cocina se apagó y se oyeron pasos, Sira salió sigilosamente del apartamento, bajó 2 pisos, se sentó en el alféizar de una ventana y permaneció allí media hora, mirando fijamente un punto de la pared desconchada del edificio. Luego sacó el teléfono y llamó a Bruno. Hola. Me voy a retrasar en el trabajo. Estaré allí a las 8. Está bien, cariño, su voz sonaba tan dulce, tan familiar, tan falsa. Te espero. Prepararé la cena. Sira colgó y se quedó mucho tiempo mirando la pantalla del teléfono. El fondo de pantalla, donde ella y Bruno se abrazaban con el mar de fondo, una foto de Cancún, a donde habían viajado el verano pasado. Felices, bronceados, enamorados. Qué tonta había sido. 3 años atrás se conocieron en una fiesta corporativa. Bruno trabajaba entonces como gerente de ventas en una empresa socia. Alto, encantador, con una sonrisa abierta y la capacidad de escuchar, un verdadero hallazgo para una mujer de 30 años que ya había perdido la esperanza de encontrar a su media naranja. La cortejaba de forma hermosa. Flores sin motivo, cenas románticas, escapadas al campo.
Decía las palabras correctas, hacía las cosas correctas. A los 6 meses se fueron a vivir juntos. Fue Cira quien le propuso mudarse con ella, porque su apartamento era más grande y cómodo. Bruno aceptó agradecido. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida», le dijo entonces, abrazándola. «Te amo tanto». Y ella le creyó. Dios mío, cómo le creyó. Le pidió matrimonio en su cumpleaños, delante de todos los invitados. Se arrodilló, sacó el anillo, pronunció un hermoso discurso. Las amigas lloraban de emoción. Su madre, llegada desde Guadalajara, abrazaba al futuro yerno. Y ahora resultaba que todo había sido una representación. Una obra bien ensayada, en la que ella interpretaba el papel de víctima sin siquiera sospecharlo. Pero Cira no sería Cira si se rindiera ante las primeras señales de peligro. A sus 32 años había pasado por mucho. El divorcio de sus padres cuando ella tenía 12 años, y tuvo que hacerse adulta antes de tiempo, consolar a su madre que lloraba por las noches en la cocina. La traición de su mejor amiga en la universidad, la chica con la que compartió habitación en la residencia durante 3 años, le quitó al novio y ni siquiera se disculpó. El despido de su primer trabajo, cuando el jefe decidió que una joven atractiva debía prestarle ciertos servicios, y ella se negó y dejó su carta de renuncia sobre su escritorio ese mismo día. Cira aprendió a encajar los golpes, aprendió a no mostrar debilidad y aprendió a nunca tomar decisiones importantes dejándose llevar por las emociones. Por eso no armó un escándalo esa misma noche, no le arrojó a Bruno a la cara todo lo que pensaba de él ni sacó sus cosas a la puerta. En lugar de eso, empezó a observar. Cira comenzó a llevar un diario. Un cuaderno común, de hojas cuadriculadas, que escondía en el trabajo, en la caja fuerte. Cada noche anotaba todo lo que había notado durante el día, las preguntas extrañas de Bruno, las visitas de la suegra, los pequeños detalles que antes parecían insignificantes y que ahora se iban uniendo en una imagen inquietante. 3 de marzo. Bruno preguntó dónde guardo los documentos del apartamento. Dijo que quiere poner orden en los papeles antes de la boda. Respondí de forma evasiva. 5 de marzo. Erna vino sin avisar. Estaba hurgando en mi cómoda cuando pensó que yo estaba en la ducha. La vi a través de la rendija de la puerta. 8 de marzo. Bruno regaló un brazalete. Caro. Me pregunto con qué dinero lo compró. Su sueldo es de $400. El brazalete cuesta como mínimo 500. El diario crecía día tras día. Y cuanto más observaba Cira, con mayor claridad veía aquello que antes no había notado o no había querido notar. Como Bruno empezó a interesarse por sus gastos. Antes nunca preguntaba cuánto había costado su nuevo bolso ni por qué pedía la compra a domicilio en una tienda cara. Ahora sí preguntaba, de manera discreta, como al pasar, durante la cena o antes de dormir. Cariño, estaba pensando. Tal vez deberíamos empezar a llevar un presupuesto común. Al fin y al cabo, pronto nos casamos. Cira sonreía y asentía, claro, amor, hablemos de eso después de la boda. Y al mismo tiempo notaba cómo él la miraba cuando sacaba la tarjeta en la tienda, cómo revisaba su teléfono cuando creía que ella no lo veía. Cómo hacía preguntas aparentemente inocentes, pero con segundas intenciones, ¿y qué? ¿Tienes solo una tarjeta? ¿O hay otras cuentas? ¿Y más o menos cuánto tienes ahorrado? Así, a grandes rasgos. ¿Y el apartamento lo tienes con hipoteca o ya está totalmente pagado? Cira respondía con evasivas y cada vez veía en sus ojos una sombra de decepción. Él quería cifras concretas. Quería saber exactamente cuánto valía ella. Mientras tanto, la suegra empezó a aparecer cada vez con más frecuencia. Antes, Erna venía una vez al mes, tomaba té, elogiaba de manera rutinaria el acogedor apartamentito y se marchaba. Ahora aparecía todos los fines de semana. A veces incluso entre semana. Venía sin avisar, porque tenía su propia llave. Cira se enteró de la existencia de esa llave también por casualidad. Volvió a casa más temprano de lo habitual y Erna ya estaba sentada en la cocina, tomando café de su taza favorita.
La misma, con gatitos alegres, que Sira había traído de La Habana. ¡Ay! Bruno me dio una llavecita, agitó las manos la suegra cuando Sira se quedó paralizada en el umbral. Para que pueda entrar cuando quiera. No te importa, ¿verdad? Al fin y al cabo, pronto seremos una sola familia. A Sira sí le importaba. Y mucho. Pero sonrió y dijo, claro, Erna, siéntete como en casa. Porque necesitaba tiempo. Tiempo para entender la magnitud del problema. Tiempo para elaborar un plan. Y tiempo para reunir pruebas. Sira no le contó a nadie lo que había oído. Ni a su madre, que vivía en Guadalajara y llamaba cada semana para saber cómo iban los preparativos de la boda. Ni a su amiga Lara, con la que era amiga desde la escuela y que ya se estaba probando el vestido de dama de honor. Ni a sus compañeros de trabajo, que habían juntado dinero para el regalo de los recién casados. Se comportaba como siempre. Iba a trabajar, se ocupaba de los preparativos de la boda, discutía con Bruno el menú del banquete, elegía las flores, se probaba vestidos. Y por las noches, cuando Bruno se dormía, ella permanecía despierta, dando vueltas en la cabeza a las distintas opciones. Opción 1, hablar con Bruno directamente. Contarle lo que había escuchado, darle la oportunidad de explicarse. ¿Pero qué diría él? ¿Que su madre solo se preocupa por su futuro? ¿Que ella lo malinterpretó? Sira lo sabía, mentiría. Ya le mentía todos los días cuando la llamaba cariño y le decía que la amaba. Opción 2, cancelar la boda. Decir que había cambiado de opinión y echarlo del apartamento. Pero entonces quedaría como una histérica que no sabe lo que quiere. Bruno haría el papel de inocente ofendido. Y, lo más importante, Sira no tendría pruebas. Solo su palabra contra la de ellos. Opción 3, esperar. Ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Darles la oportunidad de mostrar todas sus cartas. Esta opción era arriesgada, pero Sira entendía que, para salir vencedora de esa situación, necesitaba conocer al enemigo de frente. Eligió la tercera opción. El primer golpe inesperado llegó de donde Sira menos lo esperaba. 2 semanas antes de la boda la llamó su madre. Sira, la voz de su madre sonaba extraña, alterada. Acabo de recibir una llamada. De Erna. Sira se tensó, ¿y qué te dijo? Dijo que está preocupada por ti. Que últimamente no eres la misma. Y que teme que vayas a hacer alguna tontería. ¿Qué tonterías? Dijo que quieres cancelar la boda, que tienes fantasías raras, como si Bruno quisiera engañarte. Así que de eso se trataba. Erna empezó a adelantarse a los acontecimientos. Llamó a su madre, sembró dudas, preparó el terreno para que luego, cuando Sira finalmente decidiera contar la verdad, nadie le creyera. Una mujer astuta. Muy astuta. Mamá, todo está bien, dijo Sira con calma. Erna simplemente es una mujer un poco peculiar. No le hagas caso. Después de esa conversación, Sira estuvo largo rato sentada en su despacho, mirando por la ventana. Erna resultó ser más peligrosa de lo que había pensado. Pero Sira tampoco era ninguna ingenua. Al día siguiente pidió permiso en el trabajo y fue al banco. Abrió una nueva cuenta en otra entidad, de la que Bruno no sabía nada. Transfirió allí parte de sus ahorros, unos $7,000. Luego pasó por la notaría y redactó un testamento. En caso de su muerte, el apartamento pasaría a su madre. Ni al marido ni a sus parientes, solo a su madre. Después fue a ver a un conocido suyo que trabajaba en una agencia de seguridad. Le pidió que instalara cámaras ocultas en el apartamento. Rubén, así se llamaba, era un hombre corpulento, con las sienes encanecidas y la mirada penetrante de un antiguo agente operativo. Había trabajado 20 años en la policía criminal y ahora se dedicaba a la investigación privada. ¿Problemas?, preguntó, observando atentamente a Sira. Tal vez. Quiero asegurarme. Es sensato. Sabes, Sira, en 20 años de trabajo he visto de todo. Y aprendí una cosa, más vale prevenir que lamentar. Las cámaras eran diminutas, casi invisibles.
Una en la sala de estar, escondida detrás de los libros en una estantería. Otra en la cocina, camuflada como detector de humo. Una más en el recibidor, integrada en la lámpara del techo. La grabación se enviaba a un almacenamiento en la nube, al que solo Sira tenía acceso. Aquí tienes la contraseña y las instrucciones. Rubén le tendió una hoja. La grabación es continua, se guarda durante 30 días. Si necesitas conservar algo, descárgalo aparte. Gracias, Rubén. Si necesitas algo, llámame. A cualquier hora. Tú me ayudaste una vez con aquella historia del crédito. No lo he olvidado. 10 días antes de la boda ocurrió el segundo giro inesperado. Sira estaba en el trabajo cuando recibió una llamada de un número desconocido. ¿Sira Moreno? Le llamamos del banco. Tenemos información de que usted ha solicitado un crédito por un importe de $20,000. Sira se quedó helada. ¿Qué crédito? Yo no he presentado ninguna solicitud. Pero tenemos sus datos de pasaporte y su certificado de ingresos. Eso es un fraude. Anulen inmediatamente esa solicitud. Siguió una larga conversación con el servicio de seguridad. Se descubrió que la solicitud había sido presentada en línea utilizando sus documentos. Y entonces Sira recordó algo. Un mes antes, Bruno le había pedido su certificado de ingresos. Dijo que quería tramitar una tarjeta adicional a su cuenta. En aquel momento Sira no le dio importancia. Ahora todo encajaba. Sira marcó el número de Rubén. Rubén, necesito tu ayuda. Urgente. Han intentado sacar un crédito a mi nombre. 3 días después, Sira tenía el panorama completo. Rubén había contactado con sus conocidos, antiguos policías dedicados ahora a investigaciones privadas. Revisaron información sobre Erna y su hijo. Escarbaron en redes sociales, bases de datos y archivos judiciales. Siéntate, dijo Rubén cuando Sira fue a buscar los resultados. Y prepárate. Puso sobre la mesa una carpeta gruesa. Tu prometido es un estafador matrimonial profesional y su madre es la organizadora de todo. El cuadro que se dibujaba era monstruoso. Erna era una estafadora profesional. No una ladrona callejera, no, era más inteligente, más sofisticada, más peligrosa. Elegía para su hijo a las novias, mujeres solas, exitosas, con buenos ingresos y vivienda propia. Mujeres que habían perdido la esperanza de encontrar el amor y estaban dispuestas a creer en un cuento de hadas. El esquema siempre es el mismo, explicaba Rubén, hojeando los documentos: conocimiento, romance vertiginoso, boda. Luego, créditos a nombre de la esposa, transferencia de dinero y propiedades, divorcio con reparto. Y la víctima se queda sin nada. Sira era la tercera. La primera fue Inés, una empresaria de Monterrey, dueña de una pequeña cadena de cafeterías. Un año después de la boda descubrió que tenía a su nombre 3 créditos por $40,000. Bruno pidió el divorcio, reclamando la mitad de su negocio. Los juicios se alargaron 2 años. Inés lo perdió todo: el dinero, el negocio, la salud. Tras el divorcio sufrió un derrame cerebral. Ahora tiene 45 años y vive de una pensión por invalidez. Rubén mostró una fotografía. Una mujer hermosa, con ojos llenos de vida, antes. Un rostro agotado, con la mirada apagada, después. La segunda fue Blanca, una odontóloga de Puebla. Su historia era similar. Créditos, deudas, divorcio con reparto de bienes. Blanca intentó acudir a la policía, pero no se abrió ningún caso. Formalmente, todo era legal. Son inteligentes, dijo Rubén. Nunca dejan pruebas directas. Los créditos están a nombre de las esposas, los consentimientos firmados de su puño y letra. Demostrar el fraude es prácticamente imposible. ¿Pero cómo firmaban las esposas?, preguntó Sira. ¿Los consentimientos? Falsificación de firmas o, lo más probable, les metían esos papeles entre otros documentos. Antes de una boda hay tantos papeles. ¿Quién va a leer cada uno? Sira volvió a sentir un escalofrío. Recordó cuántas cosas había firmado en los últimos meses:
el contrato con el organizador de la boda, el encargo del vestido, la reserva del restaurante. Revisa todas tus firmas, dijo Rubén. Todo lo que hayas firmado en el último año. Erna siempre se mantenía en la sombra. Simplemente una madre solícita que quería la felicidad de su hijo. Su nombre no figuraba en ninguna parte. Pero sabemos que ella es la organizadora. Rubén dio unos golpecitos con el dedo sobre la carpeta. Ambas exesposas la mencionaron. Decían que ella lo controlaba todo. Sira leía los materiales y sentía cómo se le erizaba la piel. Ella debía haberse convertido en la tercera víctima. Pero no lo sería. Sira cambió de táctica. Dejó de sonreír y de estar de acuerdo con Erna. Empezó a oponerse, con suavidad pero con firmeza. Erna, prefiero decidir yo misma qué falda ponerme. Gracias por el consejo, pero compraré el café que a mí me gusta. La suegra primero la miró con sorpresa, luego con irritación y después con rabia. Bruno, ¿qué le pasa? Se ha desatado por completo. Cuanto más se resistía Sira, más nerviosa se ponía Erna. Y la gente nerviosa comete errores. Una semana antes de la boda, la suegra fue a ver a Sira al trabajo. Tenemos que hablar, dijo, sentándose en un sillón sin ser invitada. Sin Bruno. La escucho. Veo perfectamente lo que está pasando. Crees que eres más lista que todos, pero te equivocas. Erna se inclinó hacia adelante. En una familia debe haber orden. La esposa debe conocer su lugar. No ganar más que el marido. No contradecir a la suegra. Y, esto es lo principal, no tener secretos. Todo debe ser común. El dinero, los bienes, las decisiones. ¿O sea que mi dinero debe ser suyo? Preguntó Sira. Nuestro. De la familia. Sira asintió lentamente. Gracias, Erna. Ahora entiendo perfectamente lo que quiere decir. 5 días antes de la boda, Sira llamó a su madre. Mamá, quiero que vengas antes. Ahora mismo. ¿Ha pasado algo? Todavía no, pero puede pasar. Y quiero que estés a mi lado. Su madre llegó al día siguiente. Por la noche, cuando Bruno se fue al entrenamiento, se sentaron en la cocina. Cuéntame, dijo la madre. Todo. Y Sira lo contó todo. La conversación escuchada a escondidas, el intento de sacar un crédito, las exesposas de Bruno. Todo. La madre escuchaba en silencio, su rostro se volvía cada vez más pálido. Dios mío, Sira, ¿y has callado todo este tiempo? Necesitaba pruebas y un plan. ¿Y tienes un plan? Sira asintió, sí, pero necesito tu ayuda. Se quedaron en la cocina hasta medianoche, discutiendo los detalles. Lo principal es que no entiendan que lo sabes todo, dijo la madre. Hasta el último momento. Exactamente así lo pienso hacer. El día anterior a la boda fue un caos. Sira y su madre fueron al salón para revisar el vestido y hacer una prueba de peinado. Bruno se quedó en casa. En el salón, mientras la peluquera hacía su magia con su cabello, Sira se miraba en el espejo. Rostro pálido, ojeras marcadas, pero en la mirada había acero. Está usted muy tranquila para ser una novia, comentó la peluquera. Normalmente todas están nerviosas y usted parece una roca. Simplemente sé lo que quiero. Por la noche, Bruno estaba cariñoso y atento, el novio perfecto. Y Sira pensaba en lo que pasaría al día siguiente. Esa noche casi no durmió. Estaba tumbada mirando el techo, escuchando la respiración tranquila de Bruno. Dormía como un bebé. Al parecer, su conciencia estaba limpia. O simplemente no la tenía. Por la mañana, Sira se despertó con el timbre de la puerta. 8 de la mañana. La ceremonia era a las 3. Bruno, ya he vuelto. La voz de Erna resonó por todo el apartamento. No podía perderme la boda de mi niño. La suegra llegó 7 horas antes, pero el plan seguía en pie. Las horas siguientes se convirtieron en un nudo de nervios. Erna daba órdenes a todos. Indicaba cómo colocar las flores. Le enseñaba a Sira cómo sostener el ramo.
Llamaba a los organizadores. Este es mi día, dijo en un momento dado. Es decir, el día de mi hijo. Todo debe ser perfecto. Al mediodía llegó la maquilladora. La suegra estaba a su lado dando instrucciones. No tanto rubor. Y las sombras más intensas, que está pálida como la muerte. A las 2, todo estaba listo. Sira tomó su bolso, dentro, el pasaporte, el teléfono, la cartera y 3 tarjetas bancarias. En el ayuntamiento los esperaban los invitados. Los compañeros de trabajo de Sira, los que habían aportado dinero para la cafetera, algunos parientes lejanos de Guadalajara, los amigos de Bruno, a los que ella casi no conocía, y también otras personas que había traído Erna, supuestos familiares por parte del novio. Rubén había averiguado que entre esos familiares había varias personas con antecedentes por fraude. Al parecer, un grupo de apoyo por si algo salía mal. Pero hoy lo mal iría en una dirección completamente distinta a la que ellos esperaban. Sira vio a Rubén. Estaba de pie junto a la entrada, sin destacar entre la multitud. Traje gris, aspecto discreto. A su lado, 2 de sus hombres. También expolicías. También listos para actuar. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Rubén asintió casi imperceptiblemente. Todo estaba listo. 1 hora antes de la ceremonia ocurrió algo inesperado. En la sala de la novia entró una mujer desconocida de unos 45 años, con el rostro cansado. ¿Sira? Me llamo Inés. Fui la esposa de Bruno. La primera. Sira se quedó inmóvil. Había visto fotografías de aquella mujer en los materiales de Rubén, el antes y el después. Ahora, frente a ella, estaba el después. Un rostro demacrado, mechones grises en el cabello, una cicatriz en la sien. Pero los ojos estaban vivos, ardientes. ¿Ha venido usted desde Monterrey? Sí. Me enteré de la boda por casualidad. Vi una publicación en las redes sociales de conocidos en común. Estuve 1 semana sin decidirme. Pero luego entendí que no podía quedarme sentada mirando cómo esto se repetía otra vez. Inés se acercó, sus manos temblaban ligeramente. Quiero advertirle. Erna no es solo una suegra. Ella es una araña. Teje su telaraña durante años. Y Bruno es su marioneta obediente. La destruirán, como me destruyeron a mí. Lo sé, dijo Sira con calma. Inés alzó la mirada, sorprendida. ¿Lo sabe? Sí. Sé de usted, de Blanca, la de Puebla, de los créditos, de los juicios, de todo. Tengo un expediente completo. ¿Y aún así va a casarse? Sira sonrió. Por primera vez ese día, de manera sincera, auténtica. Tengo un plan. Un plan que pondrá fin a su negocio. Inés la miró durante un largo minuto, y luego en sus labios apareció una sombra de sonrisa, quizá la primera en muchos años. Usted no es como nosotras, como Blanca y como yo. Nosotras éramos ingenuas, creíamos en el amor, en un cuento de hadas. ¿Y usted? Yo creo en la justicia. Y en que el mal debe ser castigado. Inés sacó de su bolso una hoja doblada. Este es mi número de teléfono y mi correo electrónico. Si necesita testimonios, documentos, lo que sea, la ayudaré. Blanca también está dispuesta a declarar. Ya hablé con ella. Desde hace tiempo queríamos vengarnos de alguna manera. Pero solas no podíamos. Y juntas. Juntas somos fuertes, asintió Sira, guardando el papel en su bolso. Gracias, Inés. Me pondré en contacto con usted. Muy pronto. La mujer asintió y se fue tan silenciosamente como había aparecido. Sira volvió a mirarse en el espejo. La novia la observaba desde allí. Hermosa, serena, decidida. Una mujer que sabe lo que hace. Pronto, pensó. Muy pronto todo terminará. 15 minutos antes del inicio de la ceremonia, Sira salió al vestíbulo. Bruno estaba de pie ante el altar. Erna se sentaba en la primera fila. Su madre se acercó a Sira. ¿Estás lista? Lista.
La música comenzó a sonar. Sira caminó hacia el altar. Bruno le tomó la mano. Su palma estaba húmeda. La funcionaria del registro empezó el discurso solemne sobre el amor y la fidelidad. En la tristeza y en la alegría, hasta que la muerte los separe. Sira, ¿acepta usted tomar por esposo a? En ese momento, las puertas del ayuntamiento se abrieron de par en par. Entraron 2 hombres de civil y 2 policías uniformados. Disculpen, pero la ceremonia queda suspendida. La sala estalló en murmullos. Bruno palideció. Bruno hermoso, queda usted detenido bajo sospecha de fraude. Erna se levantó de un salto. ¿Qué? Esto es un atropello. Bruno no es culpable de nada. Erna hermoso, esto también la concierne a usted. Bruno se volvió hacia Sira. ¿Fuiste tú? ¿Tú hiciste esto? No, Bruno. Esto lo hiciste tú. Yo solo ayudé a la justicia a encontrarte. Entonces Erna vio el bolso de Sira. Estaba sobre una silla junto al altar, ligeramente abierto. En los ojos de la suegra brilló una chispa de codicia. Se abalanzó hacia el bolso y agarró la cartera con las tarjetas bancarias. «Este es nuestro dinero», gritó, agitando el botín por encima de la cabeza. «Nuestro. Ella nos ha robado». En la sala se oyeron exclamaciones ahogadas. Alguien se levantó de su asiento. Alguien sacó el teléfono para grabar. Sira dio un paso hacia la suegra. «Ponga mis cosas en su sitio», dijo en voz baja, pero con firmeza. «Ese es mi bolso. Mi cartera. Mis tarjetas». Pero Erna ya no escuchaba. En sus ojos se desbordaba la locura. El miedo animal se mezclaba con la avaricia, el pánico con la furia. Apretó la cartera contra el pecho como si fuera un tesoro, el único botín que lograría salvar de un barco que se hunde. «No la devolveré», chilló. «Ese dinero es de mi hijo, de nuestra familia». Los policías avanzaron hacia ella, pero Erna resultó ser más ágil. Empujó a uno de ellos con el codo, se deslizó entre los invitados y se lanzó hacia la salida. Sira no se movió. Permaneció junto al altar, con su vestido blanco, observando cómo la suegra corría hacia las puertas, tropezando con los tacones, apretando contra sí dinero ajeno. Ya en la puerta, Erna se volvió. Y Sira nunca olvidaría la expresión de su rostro en ese instante. Odio. Odio puro, sin velos. Y algo más, la comprensión de que el juego estaba perdido, de que todo se venía abajo, de que años de planes cuidadosamente construidos se precipitaban al abismo. La suegra tomó aire y Sira vio cómo sus labios se movían, preparándose para gritar algo. «Cállate y no te metas», rugió Erna con tal fuerza que el eco retumbó por toda la sala. «Ese dinero lo necesito yo más, y tú lo gastarías en tonterías». Y con esas palabras empujó la pesada puerta y salió corriendo del ayuntamiento. Durante un segundo, todos quedaron inmóviles. Los invitados. Los policías. Incluso Bruno, que permanecía con las esposas en las muñecas, mirando a su madre con la boca abierta. Y entonces empezó el caos. Los policías se lanzaron tras la suegra. Rubén y sus hombres, detrás. Los invitados se levantaron de golpe, unos gritaban, otros grababan con el móvil, otros trataban de entender qué estaba ocurriendo. Sira seguía de pie junto al altar, sin moverse. Miraba las puertas abiertas, por las que se vio desaparecer el vestido púrpura de Erna. Su madre corrió hacia ella. «Sira, ¿estás bien?» «Bien, mamá. Todo va según lo planeado». «¿Según lo planeado?» «Se escapó con tu dinero». Sira sacó tranquilamente el teléfono del bolsillo de su vestido. Sí, el vestido tenía bolsillos, y lo había encargado así a propósito. «Bloqueé las tarjetas ayer. Y en la cartera solo había $5 en monedas. Que los disfrute». La madre la miró, atónita. «¿Sabías que agarraría el bolso?» «Lo esperaba. Erna es predecible. La avaricia es su punto débil». Dejé el bolso abierto, a la vista, adrede. Desde la calle llegó un grito. Luego ruido.
Voces. Pasos apresurados. Sira se dirigió hacia la salida. Su madre la siguió. En la escalinata del ayuntamiento se desarrollaba una escena que Sira recordaría toda su vida. Erna yacía en los escalones. Su vestido púrpura se había subido, dejando al descubierto unas piernas gruesas enfundadas en medias color carne. La pierna derecha estaba torcida en un ángulo antinatural. A su lado, esparcidas por el suelo, estaban las monedas que habían caído de la cartera, los mismos $5 y las 3 tarjetas bancarias. ¡Ayuda!, chillaba la suegra. ¡Ayúdenme! Me he roto la pierna. Los policías estaban alrededor, sin saber muy bien qué hacer. Rubén ya llamaba a una ambulancia. ¿Qué pasó?, preguntó Sira a uno de los hombres de Rubén. Tropezó en los escalones, respondió él, conteniendo apenas una sonrisa. Corría tan rápido que no vio cómo el tacón se le quedó atascado en una grieta. Cayó con todo el peso. Sira miró la escalinata. Viejos escalones de piedra, agrietados por el tiempo. Hendiduras lo bastante anchas como para que un tacón fino se quedara atrapado. Karma. Fue la primera palabra que le vino a la mente. Erna alzó la vista y vio a Sira. Su rostro se deformó por el dolor y la rabia. Tú. Susurró. Todo esto es por tu culpa. Lo planeaste todo. Yo no planeé los escalones, Erna, respondió Sira con calma. Llevan aquí unos 50 años. Pero salir corriendo con tacones y dinero ajeno. Esa fue idea suya. A su alrededor empezó a reunirse gente. Salían invitados del ayuntamiento, se acercaban transeúntes. Alguien reconoció a Erna. Miren, es la mujer que gritaba por el dinero. Alguien grababa con el móvil. Quítenlos. Chillaba la suegra. No me graban. Es ilegal. Pero nadie dejaba de grabar. La gente filmaba, murmuraba, comentaba. ¿Oyeron lo que gritó? Ese dinero lo necesito yo. ¿Y esa era la novia? ¿La del vestido blanco? Parece que la suegra le robó el dinero a la novia justo en la boda. Vaya historia. Sira permanecía en la escalinata, mirando a la mujer que 3 semanas antes le había enseñado a conocer su lugar, que hurgaba en sus cosas, controlaba cada paso, planeaba robarla y arruinarle la vida. Ahora esa mujer yacía en unos escalones sucios, con la pierna rota, rodeada de curiosos con teléfonos, y sus imágenes seguramente ya se estaban difundiendo por las redes sociales. Justicia. Llegó la ambulancia. Los médicos se inclinaron sobre Erna, examinaron la pierna. Fractura de tibia, diagnosticó uno de ellos. Necesita hospitalización. No voy a ir a ningún sitio. Chilló la suegra. Mi hijo. Mi hijo se casa. Su hijo está detenido bajo sospecha de fraude, informó secamente un policía. Y usted también queda detenida. Tras recibir atención médica, será trasladada a comisaría. ¿Qué? ¿Qué fraude? Esto es un atropello. Pero ya la subían a la camilla. Erna se retorcía, gritaba, intentaba soltarse, y eso solo le provocaba más dolor. Sira se dio la vuelta. No quería mirar. No porque sintiera lástima. No. No sentía compasión alguna. Simplemente el espectáculo era miserable, patético y repugnante, y no quería que esa imagen quedara grabada en su memoria. Su madre se acercó y la abrazó. Todo terminó, susurró. Sira, todo terminó. Aún no, mamá. Todavía no del todo. Sira se dio la vuelta y regresó al interior del ayuntamiento. Bruno seguía de pie junto al altar, esposado, pálido, desorientado. A su lado, 2 policías. Los invitados se iban marchando poco a poco, lanzándole miradas curiosas y condenatorias. Sira se acercó a él. Sus miradas se encontraron. ¿Por qué?, preguntó él en voz baja. ¿Por qué hiciste esto? Yo te amaba. Sira lo miró, al hombre al que durante 3 años había llamado suyo, con quien se dormía y despertaba, en quien había confiado. No, Bruno, dijo.
tú no amabas. Nunca amaste. Ni a mí, ni a Inés, ni a Blanca. Tú solo amas el dinero y a tu mamita. Él se estremeció, como si hubiera recibido una bofetada. Eso no es verdad. Es la verdad, y tú mismo lo sabes. Sira se quitó del dedo el anillo de boda que él le había puesto 20 minutos antes. Toma. Quizá te sirva para la próxima víctima. Aunque lo dudo, desde la cárcel es difícil buscar novia. Le metió el anillo en el bolsillo interior de la chaqueta. Adiós, Bruno. Y se fue sin mirar atrás. En la calle ya no estaban ni la ambulancia ni la multitud de curiosos. Solo quedaban algunos invitados, que no sabían qué hacer, ir al banquete o volver a casa. Sira se acercó a Rubén. Gracias, Rubén, por todo. No hay de qué, le estrechó la mano. Lo hiciste muy bien. ¿Qué pasará ahora? A los dos los detendrán. Primero interrogatorios y luego, lo más probable, prisión preventiva. Tenemos material suficiente para abrir un caso, más los testimonios de las exesposas. Y el intento de sacar un crédito a tu nombre ya es algo concreto. ¿Y Erna? Con ella es más complicado, siempre actuaba con manos ajenas. Pero después de lo de hoy. Rubén sonrió. Ella misma se enterró. Cogió tu dinero delante de testigos, huyó, gritó por toda la calle, eso es robo, más resistencia a la autoridad. Y si profundizamos, organización de una estafa. ¿Cuánto les pueden dar? A Bruno, unos 5 a 7 años, si probamos todo. A la madre, quizá un poco menos, pero también irá a prisión. Y lo principal, entrarán en la base de datos. No habrá más novias. Sira asintió. Eso era lo más importante. No la venganza, no el castigo, sino que no engañarían a nadie más. Su madre se acercó. Sira, ¿qué hacemos ahora? Los invitados preguntan por el banquete. Sira pensó un segundo. El banquete estaba completamente pagado con su dinero. El restaurante reservado, la comida encargada. ¿Sabes qué, mamá? Que haya banquete. Pero no de boda. Solo una celebración. ¿De qué? De la libertad. Su madre la miró sorprendida y luego se echó a reír. Pues sabes. Es una gran idea. Fueron al restaurante. Sira, su madre, algunos colegas que se habían quedado, su amiga Lara, que aún no podía recuperarse de lo que había visto. No lo entiendo, decía Lara por el camino. ¿Tú lo sabías? ¿Todo este tiempo lo sabías y callabas? Lo sabía, asintió Sira. Desde hace 3 semanas. ¿Y tú? Llegaste a propósito hasta el altar para que se descubrieran por completo. Para que hubiera pruebas. Para atraparlos con las manos en la masa. Lara la miraba con una expresión nueva, una mezcla de admiración y un leve temor. Eres una mujer peligrosa, Moreno. No, sonrió Sira. Simplemente no me dejé pisotear. En el restaurante los recibió un administrador desconcertado. Disculpen, tenemos reservado un banquete de boda. No habrá boda, dijo Sira. Pero sí habrá banquete. Pueden retirar toda la decoración nupcial, cintas, globos, carteles. Dejen solo una cena bonita. El administrador asintió y desapareció. Se sentaron en una mesa grande, unas 15 personas, todos los que se habían quedado. Los camareros trajeron aperitivos y vino. Alguien brindó, no por los recién casados, sino por Sira. Por su valentía, por su inteligencia, por su victoria. Sira bebía vino y sentía como la tensión de las últimas semanas se iba disipando poco a poco. Como se iban el miedo, la ansiedad, la sensación constante de peligro. Era libre. Sonó el teléfono. Número desconocido. Hola. ¿Sira? Soy Inés, de Monterrey. Sí, Inés, hola. He oído lo que pasó. Las noticias ya están por todas partes. En la voz de Inés había lágrimas, pero no amargas, sino claras, luminosas. Quería darle las gracias. De mi parte y de la de Blanca.
Usted hizo lo que nosotras no pudimos. Lo hicimos juntas, dijo Sira. Sus testimonios son muy importantes. Sin ellos el caso sería más débil. Estoy dispuesta a declarar. Las veces que haga falta. Incluso en el juicio. Quiero que reciban lo que merecen. Lo recibirán, prometió Sira. Ahora sí. Tras la llamada volvió a la mesa. Su madre la miró interrogante. Todo está bien, mamá. Era Inés, la primera esposa de Bruno. Estaba agradeciendo. ¿Por qué? Por la justicia. La velada continuó. Los invitados comían, bebían, conversaban. Nadie volvía a mencionar la boda que no fue. Hablaban del trabajo, de planes para el verano, de una nueva serie. Y Sira estaba allí sentada, mirando a esas personas, a su madre, a su amiga, a sus colegas, y pensaba en lo extraña que es la vida. Esa misma mañana debía convertirse en la esposa de un estafador, en la tercera víctima de un plan cuidadosamente elaborado, perder su dinero, su apartamento, quizás su salud. ¿Y ahora? Ahora estaba sentada en un restaurante, libre, con una copa de vino en la mano. Sus enemigos estaban detenidos, su vida volvía a ser suya. Y delante tenía todo lo que quisiera. Hacia las 10 de la noche, Sira salió a la terraza del restaurante. La noche era cálida, de mayo, la ciudad murmuraba abajo, pero allí, en el tercer piso, reinaba la calma. Su madre salió tras ella. ¿Cómo estás? Raro, respondió Sira con sinceridad. Como vacío. Durante 3 semanas viví solo para esto. Planeé, me preparé, esperé. Y ahora todo terminó, y no sé qué sentir. Es normal. Su madre la rodeó con un brazo. Después de una gran tensión siempre pasa eso. Vacío. Pero se irá. Y entonces entenderás. Sé que hice lo correcto. Sé que hice lo correcto, mamá. Yo solo. Sira guardó silencio un momento. Aún así me da pena. No por ellos, sino por mí. 3 años de vida. 3 años creyendo en algo que no existía. No son años perdidos, Sira. Es una lección. Cara, dolorosa, pero una lección. Ahora sabes en qué fijarte. Sabes cómo protegerte. Sira asintió. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Rubén. Sira, hay novedades. Bruno está declarando. Está hundiendo a su madre. ¿Qué? Dice que todo fue idea de ella, que ella lo obligaba, que él es una víctima de las circunstancias. Sira no pudo evitar reír. ¿Qué encantó? Traiciona a su madre para salvarse. Exactamente. Pero nos conviene. Cuanto más hable, más sólido será el caso contra los dos. ¿Y Erna? Grita que todo es mentira, que su hijo la está incriminando bajo presión, que ella no es culpable de nada. Rubén resopló. Pero tenemos las grabaciones de tus cámaras. Todas sus conversaciones con Bruno, todas las instrucciones. Así que grite lo que quiera. Gracias, Rubén. Manténme informada. Claro. Y otra cosa, los periodistas ya se han enterado. Para la mañana esta historia estará en todas las noticias. Sira colgó y se quedó pensativa. Periodistas. Publicidad. Su cara en las noticias. Por un lado, no le agradaba, no quería fama ni atención. Por otro, cuanto más gente conociera este esquema, menos víctimas habría. Tal vez alguna mujer leyera esta historia y se lo pensara 2 veces, revisara a su prometido, no entregara un certificado de ingreso sin más. Eso valía cierta incomodidad. Volvió a la mesa. Los invitados empezaban a irse, era tarde y al día siguiente había trabajo. Sira, dijo su compañera Nora, abrazándola al despedirse, eres increíble. Yo no habría podido hacer eso. Si habrías podido, sonrió Sira. Si hubiera sido necesario. Espero no tener que hacerlo. Se despidieron de todos. Sira pidió un taxi para ella y su madre.
En el coche, su madre se quedó dormida apoyando la cabeza en el hombro de su hija, y Sira miraba por la ventana la ciudad nocturna, pensando en el futuro. Mañana empezará una nueva vida. Sin Bruno. Sin miedo. Sin mentiras. Y será una buena vida. Llegaron a casa cerca de la medianoche. El apartamento las recibió en silencio. Las cosas de Bruno aún estaban allí, su ropa en el armario, su afeitadora en el baño, su taza en la cocina. Mañana recogeré todo y lo llevaré a la policía, dijo Sira. Que se lo entreguen a él. ¿No te da pena? No. Nada suyo debería estar aquí. Recorrió el apartamento como si lo conociera de nuevo. Era su apartamento, su hogar, su fortaleza, y nadie más tenía derecho sobre él. Su madre se acostó en la habitación de invitados, y Sira se quedó largo rato sentada en la cocina, mirando por la ventana a la ciudad nocturna. Pensaba en lo cerca que había estado del desastre. Una conversación escuchada a escondidas, y toda su vida habría podido tomar otro rumbo. Si no hubiera vuelto antes aquel martes, si no se hubiera detenido junto a la puerta, si no hubiera oído. Pero oyó. Y no tuvo miedo. Y no se rindió. Y venció. Sira sacó el cuaderno, el mismo diario que había llevado durante 3 semanas, y volvió a leer las notas. Todos esos pequeños detalles, sospechas, observaciones, todo lo que la ayudó a comprender la verdad. La última entrada era de ayer, mañana es el día X. Todo está listo. Las cámaras funcionan. Rubén y su gente están en su sitio. La policía está avisada. Inés vendrá. Solo queda esperar a que se desenmascaren ellos mismos. Y lo harán, lo sé. La avaricia y la soberbia, sus debilidades. Creen que controlan la situación. Se equivocan. Sira sonrió y escribió una nueva entrada, todo salió bien. Están arrestados. La suegra se rompió la pierna al huir con mis tarjetas. Bruno la está delatando ante la policía. La justicia existe. A veces solo hay que ayudarla a que ocurra. Cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón. Luego se levantó, se acercó a la ventana y durante mucho tiempo miró las estrellas. En algún lugar, en un hospital, yacía Erna con la pierna rota y los sueños destrozados. En alguna comisaría, Bruno estaba sentado declarando contra su propia madre. Su mundo se derrumbaba. El mundo que habían construido durante años, engañando y robando a mujeres confiadas. Y Sira estaba de pie junto a la ventana de su apartamento, libre y fuerte, y sabía que por la mañana despertaría en una vida nueva, una vida mejor, su vida. La mañana comenzó con el sonido del teléfono. Sira abrió los ojos y miró la pantalla. 7:30, número desconocido. Aceptó la llamada. ¿Sira? Le habla Bea, del programa Noticias Urbanas. Nos gustaría hacerle una entrevista. Sira colgó. 1 minuto después, otra llamada. Otro número, otra voz, la misma petición. Luego otra. Y otra más. Para las 8 de la mañana ya había contado 12 llamadas de periodistas. Rubén lo había advertido. La historia se había propagado por la red durante la noche. Alguien de los invitados había subido el video, el momento en que Erna agarra el bolso y grita su frase. El video alcanzó 100.000 visualizaciones en pocas horas. Sira abrió las redes sociales y se arrepintió de inmediato. Suegra ladrona se rompe la pierna al huir con el dinero de la nuera. Escándalo en una boda, el novio resultó ser un estafador y la madre, la instigadora. La novia preparó durante 3 semanas una trampa para los estafadores y ganó. Sus fotos estaban por todas partes. Con el vestido de novia ante el altar. En la escalinata del ayuntamiento, junto a la suegra tirada en el suelo. Incluso fotos antiguas de sus redes sociales, de una fiesta corporativa, de las vacaciones. Su madre salió del cuarto de invitados, también con el teléfono en la mano. Sira, ya me han escrito 5 personas. Todos preguntan si es verdad. Es verdad, mamá. Por desgracia, ahora lo sabe todo el país. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Rubén. Sira,
buenos días. ¿Has visto las noticias? Las he visto. Los periodistas ya no paran. Lo entiendo. Pero tengo otras noticias. Más importantes. Anoche hicieron un registro en el apartamento de Erna. Sira se tensó. ¿Y qué encontraron? Muchas cosas. Documentos a nombres ajenos, formularios de contratos y, lo más interesante, registros. Llevaba algo parecido a una contabilidad. Anotaba todos sus proyectos. ¿Proyectos? Víctimas, nombres, cantidades, fechas. No eras la tercera, Sira. Eras la séptima. Sira sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿La séptima? Sí. Antes de ti hubo 4 mujeres más de las que no sabíamos. 2 incluso antes de Inés, una entre Inés y Blanca, y otra después de Blanca, pero antes de ti. Dios mío. Ahora los investigadores están identificándolas, interrogándolas, reuniendo testimonios. El caso está creciendo. Sira se dejó caer en una silla. 7 mujeres. 7 vidas destrozadas. 7 historias de traición, engaño y pérdidas. Y ella pudo haber sido la 8ª. ¿Qué les espera ahora? Preguntó. Una condena seria. Estafa a gran escala, grupo organizado. Bruno ya ha confesado casi todo. Está hundiendo a su madre, intentando negociar una condena condicional. Pero difícilmente lo logrará, hay demasiados episodios. ¿Y Erna? Está en el hospital, bajo custodia. Grita que es inocente, exige un abogado. Pero con los registros que encontramos, Rubén soltó una risa seca, no va a librarse. Tras la llamada, Sira permaneció mucho tiempo sentada en la cocina, mirando fijamente un punto. 7 mujeres. Ella pensaba que solo se había salvado a sí misma. Tal vez había ayudado a Inés y a Blanca a obtener justicia. Pero la magnitud era mucho mayor. Su madre le puso delante una taza de café. ¿En qué piensas? ¿En a cuántas personas les arruinaron la vida? ¿Y en qué estuve a punto de ser una de ellas? Pero no lo fuiste. Fuiste más lista. Solo tuve suerte, mamá. Suerte de oír aquella conversación. Si no hubiera vuelto antes. La suerte acompaña a quienes están dispuestos a actuar, dijo su madre sentándose frente a ella. Otra, en tu lugar, habría oído eso y se habría asustado. O no habría creído. O habría pensado que se arreglaría solo. Pero tú actuaste. 3 semanas preparando un plan. Eso no es suerte, Sira. Es carácter. Sira sonrió débilmente. Gracias, mamá. Hacia el mediodía los periodistas empezaron a llamar a la puerta. Primero un equipo de grabación, luego otro. Sira no abría, pero ellos permanecían en el rellano, llamaban, golpeaban. Sira, solo un par de preguntas. Cuente cómo desenmascaró a los estafadores. Nuestros espectadores quieren oír su historia. Sira corrió las cortinas y apagó el timbre. No durará mucho, dijo su madre. En una semana encontrarán otra sensación y se olvidarán. Eso espero. Sonó el teléfono. Esta vez, un número conocido. Su amiga Lara. Sira, ¿lo has visto? Estás en todas las noticias. Te llaman la novia vengadora. Lo he visto. No me entusiasma. A mí me parece genial. Ahora eres como una superheroína. Una mujer que derrotó a los estafadores. No soy una superheroína, Lara. Solo no quería que me robaran. ¿Y qué? Mira el resultado. Los arrestaron, abrieron un caso. Tal vez ahora otras mujeres sean más cuidadosas. Sira pensó un momento. Había algo de verdad en eso. Tal vez, admitió. Tal vez. Después de comer llamó su jefe. Sira, su voz sonaba extraña, he visto las noticias. ¿Es todo verdad? Sí, Darío. Pausa. ¿Y usted estuvo viniendo a trabajar durante 3 semanas sabiendo que su prometido era un estafador?
¿Preparando una operación para desenmascararlo? Sí. Otra pausa. Sira, ¿se da cuenta de que después de esto no puedo tratarla como antes? Sira se tensó. ¿Despido? ¿Ahora? ¿En qué sentido? En el sentido de que usted es la persona más fría y estratégicamente inteligente que conozco. Quiero ofrecerle un ascenso. El puesto de jefa del departamento de análisis. ¿Puede con ello? Sira se echó a reír, por primera vez ese día de forma sincera. ¿Habla en serio, Darío? Completamente en serio. Alguien capaz de llevar un doble juego durante 3 semanas y ganar es exactamente quien se necesita en un puesto directivo. Piénselo. Lo hablaremos cuando vuelva. Tras la llamada, Sira se quedó largo rato mirando el teléfono. Un ascenso, un nuevo cargo, un nuevo salario. La vida continuaba y, al parecer, estaba a punto de volverse mejor. Por la noche llegó un mensaje de un número desconocido. Hola, Sira. Me llamo Adela. Soy una de las mujeres a las que los Hermoso engañaron hace 4 años. Perdí el apartamento y los ahorros, pensaba que nunca lograría justicia. Y hoy vi las noticias. Gracias. Gracias por hacer lo que yo no pude. Ahora yo también daré testimonio. Que respondan por todo. Sira leía el mensaje y sintió que los ojos le escocían. Llegó otro. Y otro más. Mujeres de distintas ciudades. Las mismas 7 víctimas de las que hablaba Rubén. Encontraban sus contactos y le escribían palabras de agradecimiento. Nos diste esperanza. Pensábamos que eran invencibles. Ahora la justicia triunfará. Sira respondió a cada una. Les dio los contactos de Rubén, explicó cómo comunicarse con el investigador. Prometió apoyo. Para la noche había recibido 23 mensajes. No solo de las víctimas de los Hermoso. También de otras mujeres. De aquellas que habían pasado por algo parecido con otros estafadores. De las que ahora dudaban de sus prometidos. De las que simplemente querían decir gracias y lo hiciste muy bien. Sira estaba sentada en la cama, leyendo esos mensajes y llorando. No de pena, sino por otra cosa. Por la comprensión de que su historia se había convertido en algo más grande que un drama personal. Que, sin quererlo, se había vuelto un símbolo, una prueba de que no es obligatorio ser una víctima, de que se puede luchar y ganar. Su madre asomó la cabeza por la puerta. Sira, ¿estás llorando? Son lágrimas buenas, mamá. De verdad. Pasó una semana. Los periodistas, tal como había predicho su madre, poco a poco se desinteresaron. Surgieron nuevas sensaciones, nuevos escándalos. La historia de la novia vengadora pasó a un segundo plano. Pero las consecuencias permanecieron. Bruno fue arrestado oficialmente. Le imputaron 5 episodios de fraude. Los investigadores seguían trabajando y podían aparecer más cargos. El abogado que había contratado Erna renunció al caso al ver el volumen de pruebas. La suegra seguía en el hospital. La fractura resultó complicada, necesitaba una operación. Pero incluso después del alta la esperaba una celda. El tribunal rechazó el arresto domiciliario, teniendo en cuenta la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga. Sira volvió al trabajo. Los compañeros la miraban con respeto y un ligero temor. La historia se había difundido por toda la oficina. Nadie se atrevía a bromear ni a cotillear en su presencia. Ahora eres una leyenda, dijo Nora durante el almuerzo. En serio, incluso inventan chistes sobre ti. ¿Qué chistes? Pues algo así como, ¿qué pasa si intentas engañar a un economista? Pregúntaselo a los Hermoso. Sira resopló. Qué gracioso. Y también dicen que tu historia es la mejor publicidad para nuestra empresa. Que aquí trabajan personas capaces de destapar cualquier estafa. Espero que la dirección no se lo tome demasiado en serio. La dirección se lo tomó en serio. 2 semanas después, Sira asumió oficialmente el puesto de jefa del departamento de análisis. El sueldo se duplicó. Apareció un despacho propio con vista a la ciudad.
El primer día en el nuevo cargo estaba sentada a su escritorio mirando por la ventana. Un mes antes se preparaba para la boda. Creía en el amor. Planeaba el futuro con un hombre que iba a robarla. Y ahora, nuevo trabajo, nuevas oportunidades, una nueva vida. Qué rápido cambia todo. Sonó el teléfono. Era Rubén. Sira, hay noticias. Erna ha pedido verte. ¿Qué? Lo solicitó a través de su abogado. Quiere hablar contigo en persona. ¿Para qué? No lo sé. Tal vez quiera llegar a un acuerdo, tal vez solo decirte todo lo que piensa. No estás obligada a aceptar. Sira guardó silencio. Una parte de ella quería negarse. ¿Para qué volver a ver a esa mujer? ¿Para qué remover el pasado? Pero otra parte, la que durante 3 semanas llevó una doble vida, quería mirarla a los ojos, verla derrotada y poner un punto final. Iré, dijo Sira. ¿Cuándo? La reunión tuvo lugar al día siguiente. Erna yacía en una habitación del hospital, la pierna enyesada, elevada sobre un soporte especial. A su lado estaba sentado un guardia. El rostro de la suegra estaba demacrado, con ojeras oscuras. Sira entró y se sentó en una silla junto a la cama. Durante unos segundos se miraron en silencio. ¿Viniste a regodearte?, preguntó por fin Erna. Su voz era ronca, débil. No. Usted misma pidió esta reunión. La suegra apartó la mirada. Quería entender, dijo en voz baja. ¿Cuándo te diste cuenta? 3 semanas antes de la boda. Oí su conversación con Bruno. ¿Esa conversación en la cocina? Sí. Erna cerró los ojos. Sabía que había que ser más cuidadosos, le decía a Bruno, no en casa. No hables de esas cosas en casa. Pero él se interrumpió. No la escuchó. Nunca me escuchó. Siempre hacía las cosas a su manera. Y aquí está el resultado. Sira miraba a aquella mujer rota, envejecida, que lo había perdido todo, e intentaba encontrar dentro de sí al menos una pizca de compasión. No la encontraba. Usted arruinó la vida de 7 mujeres, dijo. Como mínimo 7. Tal vez más. Yo sobrevivía. Escupió Erna. ¿Crees que es fácil criar sola a un hijo? ¿Sin dinero, sin ayuda? Millones de mujeres crían solas a sus hijos. Y no se convierten en estafadoras. Millones de mujeres viven en la miseria. Y yo quería más. Para mí, para Bruno. Sira negó con la cabeza. Usted quería lo ajeno. Lo que no le pertenecía. Y ahora pagará por ello. Erna se volvió bruscamente hacia ella, tan bruscamente que el guardia se tensó. No sabes nada, susurró. Tú, con tu apartamento, tu trabajo, tu vida perfecta. No entiendes lo que es luchar por cada centavo. Yo me gané mi apartamento, respondió Sira con calma. Ahorré durante 7 años, trabajé horas extra, asumí proyectos adicionales. No robé ni engañé. Simplemente trabajé. Eso es posible cuando no se buscan atajos. La suegra la miró con odio. Aún te arrepentirás, dijo. Algún día te arrepentirás. Sira se levantó. No, Erna. No seré yo quien se arrepienta. Se arrepentirá usted de todos esos años en prisión. Adiós. Salió de la habitación sin mirar atrás. Afuera brillaba el sol. Un cálido día de mayo, una brisa ligera, el aroma de los naranjos en flor. Sira respiró hondo. Todo había terminado. De verdad había terminado. Sacó el teléfono y marcó el número de su madre. Mamá, ¿sigues en la ciudad? Sí, Sira, mañana sale el autobús. Vamos a algún sitio esta noche. Al teatro o a un concierto. Quiero celebrarlo. ¿Celebrar qué? Sira sonrió. La nueva vida. Pasaron 3 meses. El juicio contra los Hermoso fue fijado para septiembre. Sira recibió la citación como testigo. Inés y Blanca también. Ambas llegaron a Ciudad de México para declarar.
La víspera del juicio, las tres se reunieron en una cafetería. Inés se veía mejor que el día de su primer encuentro, los ojos más vivos, un atisbo de sonrisa en el rostro. ¿Sabes?, dijo. Pensé que nunca me recuperaría. Después del divorcio, después de todo. Parecía que la vida se había acabado. Y ahora es como si hubiera vuelto a nacer. Es porque apareció la esperanza, dijo Blanca. Era más joven que Inés, unos 35 años, de cabello oscuro y ojos cansados. Cuando sabes que los culpables serán castigados, se vive con más ligereza. Sira asintió. ¿Cómo están ahora?, preguntó. ¿En general? Inés sonrió. Empecé de nuevo. Abrí una pequeña cafetería. No una cadena como antes. Un solo local. Pero es mío, y nadie me lo quitará. Y yo por fin pagué todas las deudas, dijo Blanca. 4 años pagando esos créditos que me colgaron. Ahora soy libre. Me alegro mucho, dijo Sira con sinceridad. Por las dos. Guardaron silencio un instante. ¿Sabes?, dijo Inés. Al principio te odié. Sira levantó las cejas, sorprendida. ¿A mí? No a ti personalmente. A la idea de ti. Cuando supe que Bruno volvía a casarse, con otra víctima más, y que no podía hacer nada. Dolía tanto. Era tan injusto. Lo entiendo. Y luego vi cómo te enfrentaste a ellos y comprendí, tú no eres una víctima. Eres una luchadora. Y gracias a ti, todas nosotras ahora podemos cerrar este capítulo. Blanca asintió. Las dos te estamos agradecidas. Sin ti habrían seguido. 8ª víctima, 9ª, 10ª. Hice lo que debía, dijo Sira. Nada más. Hiciste más que cualquiera de nosotras, replicó Inés. Y no lo olvidaremos. El juicio duró 3 días. Erna negó su culpa hasta el final. Gritaba que la habían incriminado, que su hijo mentía, que todo era una conspiración. Pero las pruebas eran irrefutables, grabaciones, documentos, los testimonios de 7 víctimas. Bruno, en cambio, lo confesó todo. Lloró en el juicio, pidió perdón. Dijo que su madre lo manipulaba. La jueza escuchaba con rostro de piedra. La sentencia se leyó el viernes por la tarde. Erna Hermoso, 8 años de prisión. Bruno Hermoso, 6 años de prisión. Cuando la jueza pronunció esas palabras, se oyeron aplausos en la sala. Las víctimas, las 7 mujeres, lloraban y se abrazaban. Sira estaba sentada en la primera fila y observaba cómo los agentes se llevaban a Erna. La suegra se volvió en la puerta y buscó con la mirada a Sira. Durante un segundo sus ojos se encontraron. Sira no apartó la mirada. Miró con calma, con firmeza. Sin odio, sin triunfo. Simplemente miró. Erna fue la primera en apartar la vista. Se la llevaron. Sira salió del edificio del tribunal a la calle vespertina. Septiembre, otoño dorado, un atardecer cálido. Ciudad de México bullía a su alrededor, coches, gente, vida. Inés y Blanca se acercaron a ella. Ya está, dijo Inés. Se acabó. Se acabó, repitió Blanca. Sira asintió. Las 3 se quedaron un momento mirando el atardecer. ¿Y ahora qué?, preguntó Blanca. Ahora, vivir, respondió Sira. Simplemente vivir. Sin miedo, sin mirar atrás. Vivir nuestra propia vida. Inés sonrió. Buen plan. Se abrazaron. 3 mujeres unidas por una desgracia común y una victoria compartida. 3 mujeres que se negaron a ser víctimas. Luego se separaron, cada una hacia su camino, su vida, su futuro. Sira caminaba por la Ciudad de México al atardecer y pensaba en lo extraña que es el destino. 5 meses atrás se preparaba para ser esposa, creía en un cuento de amor. No sospechaba que su prometido era un estafador y que su madre era la organizadora de una trama criminal. Y ahora, nuevo trabajo, nuevos amigos, nuevas oportunidades. La justicia había triunfado.
Los culpables habían sido castigados. La vida continuaba. Sacó el teléfono y llamó a su madre. Mamá, ya dictaron sentencia. 8 años para ella, 6 para él. Gracias a Dios. Exhaló su madre. ¿Cómo estás? Bien, mamá. Por primera vez en mucho tiempo, de verdad bien. Ven a visitarme el fin de semana. Haré tu pastel favorito. Iré, sin falta. Sira colgó y sonrió. Por delante tenía toda una tarde, todo un fin de semana, toda una vida, y pensaba vivirla como ella quisiera. Sin estafadores, sin manipuladores, sin mentiras. Solo ella, sus elecciones, sus decisiones. Solo libertad. Sira alzó el rostro hacia el cielo, donde empezaban a encenderse las primeras estrellas, y respiró profundamente el aire otoñal. Un nuevo capítulo comenzaba justo ahora. Y ella estaba preparada.